first day in Chile. Automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara. Welcome to the video. So this is like the clip of the video when I'm on my plane from Porto Alegre, Brazil to Santiago de Chile. Oh, I really love this shot. It looks really beautiful. Look at it. We are now flying over the Andes. Therefore, we ask you to keep your seatbelts fastened. But after that, I got greeted by the turbulence. When my plane flew above the La Cordillera de los Andes, it's really common to have turbulence. And in fact, the most turbulent flight paths in the world is in Santiago de Chile, especially in La Cordillera de los Andes. After a long 4 hours of flight, I finally arrived in Santiago de Chile. And surprisingly, the guy who sat next to me, he speaks 5 languages. So I did a little bit of interview with him. I'm with Fabiano. And Fabiano fala 5 idiomas, cara. Fala português, inglês, espanhol, italiano et français. Et avec le français, comment tu parles français? Mon français ce n'est pas très propre parce que j'ai appris l'idiome dans la pandémie. Quand j'étais 4 ou 5 mois chez moi, j'ai pris des livres, j'ai commencé à lire des chansons et voir des vidéos dans YouTube, Easy French, qui m'a aidé beaucoup. Ça fait longtemps que je ne parle pas, mais il n'y a pas d'opportunité. J'ai déjà oublié beaucoup. Non, mais tu parles très bien le français, no? Arrête. E anche con l'italiano è perché tu sei come... siamo un po' di origine, per me è più facile perché l'italiano ho iniziato a studiare quando avevo 15 anni. E tu quanti anni hai? 23. 23. Appena fatto il mese scorso. Buon compleanno. Grazie. Ma diciamo che l'italiano per me non mi hanno mai insegnato, perché sono vissuto nel nord-est del Brasile. Sì. La mia famiglia è di origine del sud del Brasile, che c'è l'origine italiana da parte del mio papà, però ho vissuto in una parte più brasiliana, diciamo. Sì. Non ho mai avuto questo contatto con l'idioma. Ma dai? E ho iniziato a studiare per voglia propria, sì, come... Da solo, vero? Da solo, a casa mia. Durante la pandemia? No, a casa mia quando avevo 15 anni. Scusa, sì. 7 anni fa, credo. 7 anni fa. Ero nella scuola. E con el español? Spagnolo... Escuela también, ¿no? No, en el último año de la escuela yo ingresé en medicina después, pero pensaba, no, si yo no paso acá en Brasil me voy a Argentina. Sí, pero... Es como un idioma muy cerca. Sí, es como más fácil. Sí, pero tenés acento argentino. Sí, escuché bueno. muchas canciones ya, argentina, uruguaya, televisión, todo. Sí, re argentino el chabón. El inglés ya es como desde chico. Sí. Since you were a kid. Yeah. It's more natural because we had it since I was a child. But no, I was born in the countryside of São Paulo, but I've never lived there. My father had a job that he moved a lot, so we've been everywhere in Brazil. What's your name? Sonny. Sonny. Yeah. And the channel? Sonny Mix. Akita. Bueno, perfecto. It was nice to meet you. It's a pleasure. Yeah. Santiago. It's really strict because there's kind of like a dog, and the dog will kind of like sniff you. So they make sure like you don't bring any drugs or maybe like any animal products, meat, etc. And maybe also like flowers, seed, and etc. So Chile has kind of like a strict, one of the countries that has strict regulations because you cannot
bring any meat, any flowers, any vegetables, anything. There's like a reason for that. In Chile, there are still a lot of illness or viruses that haven't entered yet, because Chile is a country that's protected by a mountain, La Cordillera de los Andes, and desert up north. So when a virus crossed the desert, they wouldn't survive because of the heat. And when a virus crossed the mountain, they wouldn't survive neither because of the cold. So that's why you cannot bring any vegetables, meat, etc. to Chile. When it comes, it really affects Chile a lot. So don't bring any meat, don't bring any vegetables, flowers, etc. It will be like dangerous. But yeah, this is Chile. I'm going out right now. It's 11 p.m. So I'll see you. Buenos días de Ñuñoa, Chile. My first day as Chilean. Pan con palta. Vamos a probar. This looks very weird for me, because in Indonesia, the palta, we eat sweet. Ah, pensé que era una historia. No te gusta tanto. Mira. Es raro, ¿cachai? Si vas a ser chileno te tiene que gustar la palta. Sin ofender, chileno. No. Sin ofender, pero esto es muy raro. I have a new ads. Cheese and jamón serrano. Mejor, porque el jamón así mejor. Okay. The cheese is good. ¿Cómo se llama? El queso Mantecoso. mantecoso. First day in Chile. ¿Qué te llama la atención? El apartamento no es tan alto, ¿verdad? O sea, como 3-4 pisos. Esto es apartamento, ¿verdad? Sí. Apartamento. The apartment is like 4 floors. That's it. Es que en estos barrios residenciales el máximo son 4 pisos. Y obviamente porque en Ñuñoa, así que hay mucha gente que anda con bici. Sí. Ya. Ay, se me Bueno, y hay olvida. ciclovía acá. Mira. This apartment es un subsidio by the government. And the apartment is very beautiful. And also in Chile there are a lot of pharmacy, ¿verdad? Hay muchas farmacias. Muchas. Qué raro. Otra farmacia. Another one. La buena parte en Santiago me gusta que hay muchas sillas. No, ¿cómo es? Bancas. Sí, baja. Cosas de Ñuñoa, maestra del tarot. Wow, look at this. Amiga, perdón, vi tu mensajito. Pero cocinas mucho. ¿Yo? Sí. Sí. En general sí. Pero de todas maneras sí me gusta la cocina chilena. Esto es almuerzo chileno. ¿Así no? ¿Se pone? Sí. Poroto granado. Yo en tu lugar le echaría un poquito más de sal. ¿Cómo se llama? ¿Porotos? Porotos granados. Porotos granados. Con ensalada chilena. Con ensalada chilena. Igual yo creo que si alguien ve eso te va a decir, oye, pero el plato es más grande. Está rico, ¿eh? Me encanta. Le falta sal, sí. Ponle sal. Eso es como frijoles, ¿verdad? Eso. Porotos son frijoles. Ah, porotos son... Beans es en Chile. Nosotros en no le decimos Chile. frijoles. Ah. No me la... No. Espera. Tienes que tener cuidado con la moto que subí en el momento. No lo esperaba. Pero espera, Sony. No grabé el edificio. Ah, sí, po, ya. Okay, so I upload a photo because I'm at my friend's apartment, and then out of nowhere there's like two girls like screaming, and they were looking at me. I'm like, what the? It's like really weird. I mean, I never
never expect this. Ano ni Mao? Uno? Algo así. It's like they were like screaming, like calling me. I didn't expect this. Un gusto. Ay, yo te miro, caleta. Muchas gracias. Ya, sí, dile, saludos, parce, culiao. Salud, parce culiao. Yo no miro, carita, les juro que sí va hace rato, de verdad. Sí, muchas gracias. Buenas, Manny. ¿Uno o dos? Uno. Solo uno. Gracias. Money. Let's try the money. Ya, la espero. This is really good. The nuts is like hot and then it's sweet. Wow. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Sony. Un placer. Sony. ¿Quieres maní? Bueno. Es muy rico, ¿eh? Me encanta el maní. Entonces, Rodrigo vende choclos y humitas en la Plaza Engaña. Así que todos los días, ¿no? Siempre está aquí. De lunes a viernes. ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? Tengo 22. 22. ¿Esto es tu trabajo o qué onda? Trabajo secundario, digamos. Ah. Trabajo igual durante las noches, como de guardia. ¿Y tú estudias o qué onda? No, pero quiero estudiar. Me gustaría estudiar gastronomía. ¿Gastronomía? Es como, claro, ¡Wow! va como de la mano con esto. Entonces, O sea, ¿tú vivas solo o qué onda con tus padres? no, pues vivo con mi familia. Sí. Con tu familia. O sea, lo haces tú, ¿verdad? Toda la Claro, comida. con mi familia también. Ah, con tu familia también. Claro, O sea, tu familia también como un vende esto. emprendimiento, claro. Es un emprendimiento familiar. Ah, ¿y tú dónde vives? En una comuna que se llama Peñalolén, aquí en Santiago. ¿Y tú dónde te estás quedando? Yo me quedo en Ñuñoa. O sea, con vender esto, humitas y choclos, ¿cuánto puedes ganar al mes? Mira, en la mejor época, poco más del sueldo mínimo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo? 500, ¿no? Está, claro, bordeando los 500.000 pesos en Chile. Así que tú ganas un tal como más de 500, más o menos. Claro, como Wow. en la mejor época. Mm. Hola. Las mamás las tengo a 2.000 y el pastel a 4.000. Wow, Rodrigo. 22 years old. ¿Cuántos vendiste? Un pastel y una humita. ¿Hace cuánto tiempo vendes aquí? 2 meses ya. ¿Antes de esto? Pues antes trabajaba solo de noche. Oye, pero una pregunta, o sea, bueno, soy de Indonesia y a veces como vender cosas así, en Indonesia es como online es mejor, en vez de aquí como en la calle. O sea, aquí en Santiago, ¿cómo funciona? ¿Online funciona o no? Online, yo creo que como a restaurante o cosas de ese tipo. Bueno, sí, por Instagram igual, puedes tener tus ventas, pero siento que el público, hay más afluencia de público aquí. En persona, en vivo y en directo, sentir a la otra persona, el calor de la otra persona y ven por sí mismo el producto, lo observan y lo compran, si les gusta. Claro. Y, o sea, para vender aquí, tú tienes que pagar, no sé, o sea, como para arrendar o solamente estar No, aquí ya. Solo estar aquí. Ah. Solo estar aquí. Tú llegas con tu carrito o con tu emprendimiento, digamos, porque más allá igual hay personas que traen ropita o bebidas, agua, mineral, entonces... El guardia no te va a hacer nada, o sea, como no te va como a echar. O sea, sí, igual si pasan los guardias o los carabineros también. Ah, ¿en serio? Pasan fiscalizando, entonces ahí tú tienes el tiempo de... Cuando los ves tienes que irte porque si no te multan. ¿Cuánto te multan? Que rondarán unos 100.000 pesos. Pero es mucho, bo. Sí, está... Entonces igual se arriesga harto. Y digamos como, tú piensas como vivir en Santiago, ¿es caro o no? Vivir en la capital, sí. El caro está todo muy caro. El mundo está caro igual. La comida está muy cara. La vida en general está muy cara con respecto al sueldo base. Claro. Entonces por eso la gente está más normalizado tener 2 o 3 trabajos porque ya el sueldo no da. ¿En serio? 2, 3 trabajos, o sea, como en tu caso ahora, ¿no? Claro, Guardia, como ser guardia, tú ganas como sueldo mínimo también. claro, sueldo mínimo. Así que juntado como 1 millón más o menos.
Más o menos, claro. ¿Y con 1 millón tú puedes como vivir bien? Claro, puedes vivir bien como con tus gustitos de vez en cuando, pagar arriendo, comida, gastos comunes, entonces te alcanza para 1 millón, sí, alcanza para solventar todos esos gastos y vivir más tranquilamente. Y también tú quieres como estudiar gastronomía, ¿verdad? Me gustaría. Y a ver, como universidad y estudiar gastronomía aquí en Santiago, ¿cuánto cuesta? La verdad no lo tengo claro, no he averiguado del todo, pero no sé, unos 4,5 millones sale anual. Y también como gastronomía y obviamente tu amiga. Sí, Ah. una vecina que también vende cositas. Mira el video. Entonces tú quieres ser como un chef, algo así. Claro, me gustaría tener alguna vez como restaurante o un negocio que tenga que ver con comida, porque es algo que te gusta. Siento que si tú haces cosas que te gustan, no cuentan tanto como un trabajo, aliviana un poco la carga, ¿no? Porque le da espacio a la creatividad también y lo ves como vocacionalmente. Entonces como cocinar es tu pasión. Siento que sí, entre otras cosas. Vivir aquí en Chile. ¿Tú estás feliz aquí en Chile? En mi país estoy feliz, sí, a veces estoy feliz, pero otras veces mi país es muy desigual y eso no me pone tan feliz. ¿En qué sentido? Marcan mucho la clase política a como las personas como de primera y segunda categoría, o sea, las personas que viven como en el sector oriente, como cerca del cerro, de la cordillera de los Andes, suelen tener más dinero. Como Las Condes, Vitacura, cosas. Esas comunas más adineradas. Y luego En cambio, si vas a La Pintana, ya San Bernardo, cambia Puente todo. Alto, cambia. Es algo completamente distinto. Oportunidades es muy distinto, es muy diferente a la comuna con más recursos, digamos. Como te digo, la falta de oportunidades, sobre todo como a la educación, el acceso a la educación, te lo garantiza el Estado, pero ¿es una buena educación? ¿Es la misma educación que le dan a los niños ricos? Los cuicos. A los cuicos. Digamos. Eso no me pone tan feliz de mi país, que sea muy desigual. Como la desigualdad es como muy marcado. Claro, sí, se nota. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Te voy a hacer una propaganda con tu humita. Los chilenos. Rodrigo. ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Bien, todo. Te Hola. conozco de tus videos, siempre veo tus videos, siempre veo tus Muchas gracias. Hola. ¿Me puedes sacar una foto contigo? Sí, claro. ¿Cómo? ¿Qué día es hoy? No, no quiero. No quiero. No, basta. Yo dije, ¿cómo puedo hacerlo? Gracias, compa. Sí. Esté muy bien. Sí, gracias. Un gusto. Un gusto. Chao. Aquí está Rodrigo con su humita, pastel de choclo. ¿Cuánto cuesta, Rodrigo? Esto cuesta 2.000 y 4.000 pesos. 4.000 Las por humitas el- 2.000 y el pastel 4.000. And Rodrigo is very clean. I mean, he bring that alcohol and he always like clean his hand after like with the money. Muy limpio. Oye, tú eres popular, aquí. Hay mucha gente que quiere tu pastel de choclo. Sí, porque es rico, pues. Eso. Oye, ¿tú puedes grabarme? O sea, voy a probar tu pastel de choclo. El pastel de choclo de Rodrigo. Eso es como muy clásico chileno, ¿verdad? Claro, es comida típica chilena. Huele muy rico. Humita calentita, pastel de choclo. Muy bien, muy rico. Pastel de choclo de Rodrigo, número 1. Me encanta. So Rodrigo gone because the carabineros is here, the police is here. So he needed to go. Love his attitude, love his dedication. Así que todos los chilenos que vean esto, cómpralo. Rodrigo, si veas esto, tú vas a ser un hombre muy exitoso, hermano. Solamente viendo tu actitud, tú eres un hombre muy exitoso. Lo vas a hacer. Así que te mando un gran abrazo. Que te vaya bien. ¿Cómo se llaman? Diego. Diego, Camila.
Ya. Bueno, una pregunta. ¿Les gusta vivir en Chile? Sí, a mí sí. A mí también. Ah. Sí. De hecho, yo viví un año afuera, Ujú. ¿En dónde? en Canadá, en Toronto. Ok. Y me devolví porque sentí este sentido de pertenencia acá en Chile. Como dije, allá no es mi lugar, sino que es acá. Toda la familia está acá. ¿Y qué piensan ustedes sobre el tema de seguridad y como inmigración, inmigrantes, todo ahora? Yo en particular creo que el tema de la seguridad, hay más percepción del miedo que datos objetivos reales de delitos o cosas así. Porque las tasas son menores comparativamente con el resto de Latinoamérica, pero la percepción del miedo, estas encuestas que se hacen, son las mismas. Las comunicaciones también ayudan, porque uno pone la radio y están todo el día hablando de distintos delitos y después la tele, entonces va aumentando la percepción. Sí, y creo que relacionar la migración con delincuencia también es delicado, porque la migración no es delincuencia, digamos. Migración es un tema mucho más complejo, Sí. son personas que vienen muchas a trabajar, a estudiar, pero también vienen otros a delinquir. Entonces, como relacionarla como si fueran sinónimos, encuentro que es delicado. Pero tienen como amigos inmigrantes, como venezolanos, que sea haitianos o Yo, fuera. yo trabajo en una oficina y trabajo una cubana, con una venezolana, con otro cubano. De hecho, es mejor, encuentro yo. Mejor. Sí. Sí, Ah. como que uno puede interactuar e intercambiar Exacto. conocimiento. Diferente cultura. Claro, claro. La comida, la hallaca, a mí me traen siempre arepas los chiquillos que son de Venezuela. Ajá, sí. Entonces, uno ahí va dando datos y todo bien. Sí, de hecho, encuentro que enriquece más la convivencia. ¿Qué cosa que no les gusta de Chile? O tal vez Santiago, digamos. A mí no me gusta, en particular en Santiago, bueno, en Chile, la desigualdad enorme que hay, y en particular en Santiago la desigualdad se puede ver por una cuestión geográfica, demográfica. O sea, Santiago está distribuido de tal forma que las personas ricas viven en un sector, que son 3-4 comunas, Ah, sí. la clase media vive en prácticamente todo y la gente pobre vive en la periferia. Ajá. Y eso fue planificado, ¿cachai? Entonces eso es brutal. Hasta en lo verde que tiene una comuna, ahí está la diferencia. Ah, y otro horrible, el smog también. ¿El qué? El smog, la contaminación. Ah. Anda también. al templo y va a poder ver Santiago. ¿Ah, sí? Sí, si uno va un poco a la cordillera, se ve la capa de contaminación del aire. Wow. Eso es horrible. ¿Y ustedes están felices vivir aquí, en Santiago? Sí, yo ya estoy conforme. Pero vamos a buscar más. Sí, siempre uno anda mirando, pero Muy bien. conforme. Hoy Ya. estamos bien. Claro. Sí. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. a ti. Ahora estoy con Renato. Renato. Pino. Renato de Fiña. De Viña, sí. ¿Te gusta más Fiña o Santiago? Viña. Fiña. Sí, no me cambio. De hecho, trabajo acá, pero me devuelvo, cuando puedo, devuelvo a Viña. ¿Y por qué piensas que Fiña es mejor que Santiago? Es que todavía mantiene algo de más ciudad chica, pequeña. Ajá. Aparte que estamos al lado del mar. Ya eso es... Ah, claro. sí, estar en la costa y ver el mar, salir un fin de semana al aire marino cambia Claro. el aire y te oxigena al final, de verdad. Ujú. Santiago a veces como que te agobia, Sí, claro, es como es una ciudad más grande, exacto. Así Pero como Pero Viña es otra cosa, ya, otro sí, nivel. rico. Así todas las ciudades costeras, La Serena o en el sur Concepción, ¿cierto? Son ciudades exquisitas para vivir. Y bueno, Chile se dice como es uno de los mejores países en Latinoamérica y por ser en el mundo. O sea, ¿qué piensas? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? Creo que, no sé, no tengo la explicación en realidad. Quizás hay factores políticos antiguos donde a lo mejor logramos construir una sociedad que progresó mucho en algunas cosas, pero también se generaron muchas desigualdades y eso es lo que hoy día estamos quizás regulando al final. Pero claro, respecto a otros países de Latinoamérica, efectivamente a lo mejor tenemos diferencias. Sí. Me ha tocado estar en otros países y efectivamente se notan diferencias, temas de acceso, cuestiones quizás que a nosotros se nos hacen normales, en otros países no resulta tanto, pero en general, claro, ha progresado por ese lado. Pero en general yo creo que por ese lado Chile ha logrado un crecimiento, hemos superado líneas de pobreza los últimos 20, 30 años, importante, y que creo que eso de alguna manera se ha notado respecto a otros países de la región. ¿Qué no te gusta de Chile? ¿Qué no me gusta? Me gustaría que fuéramos quizá más nacionalistas en el sentido de querer más el país, apreciar lo que tenemos. O
¿Sí? ¿En qué sentido? A ver. En que, no sé, tenemos todavía mucho cariño por la familia, somos personas igual afectuosas, no somos personas frías. Y nos hemos, creo, Claro. en este último tiempo, nos hemos puesto muy individualistas y eso de alguna manera ha afectado las relaciones. Pero todavía tenemos cosas bonitas de, si tú sales de Santiago, no sé, vas al sur, te van a atender de manera muy, muy cariñosa, en el norte también, somos muy de familia. Yo creo que eso como que en los últimos 10, 15 años que ha cambiado mucho, pero en general somos personas súper cálidas, creo yo. Sí. En general no es fría como en otros países, no sé, en Europa. Claro, Que- no, Latinoamérica sí. ya. Quizás no tan cálido como en Brasil, Ajá. pero, Sí. pero Sí. sí, Ah. son buena onda los chilenos de eso. Sí. Sí. Muchas gracias, Sani. hermano. Felicitaciones, y qué rico que esté acá. Ya, sí. Qué Muchas bienvenido. gracias. Ahora estoy con Ricardo Barrientos. Ricardo, ¿tú eres de? Yo soy de Punta Arenas. Ajá. Llevo aproximadamente en Santiago viviendo 20 años. Ujú. Punta Arenas y Santiago. ¿Cuál te gusta más? Son dos cosas muy diferentes. Y estoy acá en Santiago es más netamente por trabajo. Ujú. Y no lo paso mal tampoco, ¿eh? Ok. Me gusta Santiago también. Tiene de todo un poco. Sí, Hay que cuidarse también un poquito. claro. Pero no me quejo. Punta Arenas es muy tranquilo. Muy por el tranquilo. momento. Esperemos que no cambie. Ok. ¿Qué cosa que tiene en Punta Arenas, pero no aquí no tiene? En Santiago. ¿Qué tiene Punta Arenas? Hasta el momento la tranquilidad. Ok. Todavía sigue siendo una comuna o una ciudad muy tranquila. Se pueden permitir algunas cosas, andar con el teléfono en la mano. Mucha gente todavía tiene la costumbre de dejar los vehículos con las llaves puestas, con los vidrios abajo. Pero allá espero que no cambie. Han habido algunos ciertos tipos de situaciones delictuales, pero son las mínimas. O sea, de repente noticia allá es que hayan robado en un supermercado, cosa que acá en Santiago prácticamente es común. Ujú. O sea, las noticias de Punta Arenas son como eso, un choque, un robo en un supermercado, robaron carne, Ujú. cosa que acá en Santiago ya casi es pan de cada día. Y digamos como los inmigrantes llegan hasta ahí, Punta Arenas. Sí, hay mucho. Hay mucho. Mucho. ¿De dónde? La mayoría, ¿tú sabes? ¿Todavía? Mire, yo las últimas veces que he estado allá hay mucho colombiano y venezolano. Y en general allá la gente que llega por trabajo. Última pregunta. ¿Estás feliz en Santiago? ¿En En Chile? Santiago sí, me gustaría estar cerca de mi familia, Claro. de mis viejos, de mi papá, mamá, hermanos. Por el momento, mientras yo sepa que mis viejos están bien, también me tiene eso tranquilo. Y eso al mismo tiempo me tiene feliz. Ah, así que tú también como no tienes como ganas de vivir afuera de Chile, digamos. Fuera de Chile no. No. Me Ya. gusta Chile, me acomoda, vivo a mi ritmo. He intentado hacer las cosas día a día para que no me complique la vida. Claro. No tener grandes cosas como para Sí. tener que solventarlas económicamente. Entonces, relativamente vivo tranquilo. Sí. Así que no me complico la vida. El mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile, hermano. Muchas gracias, hermano. Gustazo, Sony. Un Saludos. gusto.